Regresamos con contraste y controversia. Bueno, hablamos en relación a las negociaciones, que ya no se habla de diálogo en Barbados. Y bueno, y Kiko nos trajo, después que hizo una incursión por allí, tú sabes, por las costas, algunas informaciones. Pero se ha hablado mucho, y yo creo que esto es importante añadirlo, que ya existe como se podría hablar de un acuerdo, una coincidencia muy acentuada en el tema electoral, y que ya no solo es el tema de las elecciones parlamentarias, sino que se ha avanzado mucho también en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Incluso que al hablar del tema ya se da como un hecho esa exigencia que se plantea mucho, que es un nuevo Consejo Nacional Electoral, la asistencia internacional mucho más activa, es decir, que ya ese es un capítulo, digamos, que ya está, que ya fue resuelto. Y yo creo que eso, bueno, no sé, te quiero decir que es el comentario, eso abre muchas posibilidades en el sentido de que despejada la vía electoral, bueno, por supuesto, lo demás, no es que sea fácil, porque hay que entender que esto no va a ser fácil, lo que está en juego son posiciones encontradas, y además todo está muy condicionado por la situación del país, por la megacrisis del país. Pero el hecho importante de que se haya avanzado en el tema electoral es, sin duda alguna, un indicio, ¿no? Significativo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, todavía no se sabe si es que se ha avanzado y cuánto se ha avanzado. Yo creo que lo bueno de todo esto es que sigue la iniciativa. O sea, se siguen sentando, se siguen reuniendo, y eso habla de algún mínimo de compromiso serio con este esfuerzo. Ahora, llegar a los acuerdos concretos pasa por muchas cosas. En primer lugar, Maduro no va a ir a unas elecciones con sanciones. Eso ya lo he dicho, y creo que es una posición del chavismo que es, digamos, irreductible en ese sentido. Eso pasa entonces porque uno de los actores de todo este conflicto, que es Estados Unidos, diga sí o no. Esa es una de las claves. La otra condición de la oposición es la del Consejo Nacional Electoral. Imagino que la oposición no va a aceptar ir a unas elecciones con el actual Consejo Nacional Electoral. Es decir, son dos puntos que formarían parte de la negociación para... Y lo otro es la fecha. ¿Para cuándo serían? ¿Y cuál sería primero? Si serían primero elecciones de Asamblea Nacional, o si vendrían unas elecciones presidenciales, o si vendrían esas elecciones. Digamos, o una consulta, cualquiera de esas vías, si vienen juntas, si es una consulta para determinar que el pueblo decida, o si son elecciones parlamentarias o presidenciales. ¿Acepta el chavismo el recorte de periodo? Cuando Héctor Rodríguez dice que no se excluye la solución electoral, que todo pasa por la solución electoral, bueno, hay que profundizar allí y saber si efectivamente la solución electoral es un adelanto de elecciones presidenciales. Pero eso, si se precisan todos esos detalles, ya hay un acuerdo. Ya no se discute más. Te quiero decir que se ha avanzado en escoger el tema electoral en particular, más allá de todos los temas que están en juego y que configuran la crisis del país como un punto de partida, porque, repetimos, porque el tema electoral es al final la salida, pase lo que pase, a la crisis de Venezuela, como lo ha sido además en todos los acuerdos que se han producido en todas partes. Pero también el día después, Kiko, el día después es muy importante, o sea, no solo la elección, sino la garantía para ver qué va a pasar en Venezuela después de esas elecciones, un compromiso de aceptación de resultados y un compromiso de convivencia mínimo. Mira, los dejé hablar para que después no digan, ¿no? Como tú lo sabes todo, estamos buscándote la lengua. No, y es peligroso ya. Los dejé hablar, eso quiere decir que lo estoy viendo allí. Que va a estar muy comedido aquí. El autoritarismo se pega aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo lo piojos? Pero fíjate que la tranca está. A mí es muy difícil que los piojos si la solución es total o si es parcial. Ahí está la tranca. Porque en el caso de los americanos de voluntad popular, no quieren sino el cese de la usurpación. Entonces no hay buena voluntad hacia la salida electoral o hacia lo que tú señalas. Una elección presidencial. Sino elección presidencial y sin Maduro. Pero hay gente que dice, fíjate que ADE y PJ han tenido visiones distintas a voluntad popular. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué vas a sacar a Maduro si es el mejor candidato para ganar? Si tú ¿Cómo lo vas a sacar? Te voy a hacer una pregunta, Kiko. Si te correspondiera, por ejemplo, responderle al PSUV la pregunta, vamos a las elecciones presidenciales, ¿con quién, con qué candidato? ¿Con Maduro? ¿Con el mejor Cabello, es Maduro? ¿O con La Cava, por ejemplo? El mejor es Maduro. ¿O Vladimir Padrino? Porque Maduro tiene una responsabilidad en lo que pasa y la gente le evalorará. Ahora... Es el mejor candidato para la oposición. Claro, para la oposición, pero hay gente que... ¿Y el peor candidato para la oposición quién sería? Bueno, La Cava y Héctor Rodríguez aparecen... La Cava es muy popular y Héctor Rodríguez es muy inteligente y aparece como una renovación. Porque el tema económico... Fíjate que por ahí surgió la idea
eso que pasó en Irán, que se le permita a Venezuela cambiar petróleo por medicinas, comida, etcétera. Un poco para abrirle el juego, por algo que tú señalas. Maduro no va a ir a elecciones ni va a estrancar el juego si no hay el cese de las sanciones, que le permite a él meterle plata a las medidas populares, a recobrar la política aquella de Chávez y las misiones, que bueno, para ver si se recupera el competitivo. Él necesita que le quiten esas esposas que tiene en la mano. Él lo ha puesto como condición. Pero hay gente que evalúa, fíjate que nosotros discutimos la semana pasada y varias personas me lo señalaron, sobre las amenazas de Guaidó. Bueno, está bien, si Guaidó tiene que ser el hombre duro, pero tiene que tener amenazas creíbles, no estas que son medio infantiles, lo del TIAR, que todo el mundo sabía que no es. Pero no es que Guaidó esté desarmado, Guaidó tiene la comunidad internacional consigo y las sanciones, que es la gran arma, ¿no? Porque con las sanciones... Bueno, y el descontento claro, en el país. Y el descontento de la mayoría. Que no tiene nombre y apellido, No, pero es más grande. creciente, ¿no? Así es. Además Pero que hay descontento, que la tendencia es que se profundice. lo que pasa es que ahí hay gente en el G4, que son AD, Un Nuevo Tiempo, Primera Voluntad Justicia, Popular y Primera Justicia, que no creen en la salida electoral. Yo lo he venido diciendo, que hay gente que desde el G4, Guaidó incluido, que pareciera que cuyo debate es con María Corina, con Patricia Poleo, con los grupos que están afuera, porque siempre están discutiendo a ver quién es más rico uno que el otro, y le da como miedo defender la negociación, no asumen frente al país. Sí, estamos de acuerdo con la negociación, esta es la salida, sino que lo hacen como, ay, no me queda más remedio, qué feo. Y eso, bueno, eso es mucho de los problemas que hay ahí a resolver. Pero vamos a hacer un poquito yo les propongo que hagamos un poquito de futurología. Imaginemos que se convocan unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Ya va, espérate. Ajá. Estoy Y viendo tú el futuro. como tú quieres mucho a Guaidó, Ay, te veo como candidato, tú dijiste, por te ejemplo, veo no, pero por candidato, ejemplo, sí. que Sí. digan, por ejemplo, bueno, vamos a ver quién podría ser el candidato que más peligro traiga para la oposición. Por ejemplo, Maduro sería No, el más Héctor fácil Rodríguez. para la oposición es Maduro. ¿Y el más Claro. difícil? ¿Cuál sería el más difícil? Yo creo que la Cava. Ah, sí, porque él tendría una propuesta, la Cava Clap. Sí. No, y la Cava es muy popular, y Ajá. toda baila ¿Tú reggaetón. crees que la Cava, no? cosas. La Cava es complejo porque es muy popular. Ajá. Y dice vampiro, cosas, es creativo. Ah, bueno, y muy en la además onda. tú tendrías que apoyarlo porque tú eres medio vampiro. Está muy en la onda de esos candidatos, ¿no? Que aparecen ahora, que son excéntricos, esas Sí, figuras. tú bueno, sabes. Bolsonaro. No parece Pero comunista la Cava. No, pero además tú No, sabes eso es que importante. no es tú comunista. sabes que hay, Y no lo es. hay una información interesante en el caso de la Cava, ¿no? Que, por ejemplo, Datanálisis la tiene y los encuestadores, que en las mediciones de Datanálisis que se han hecho para las elecciones de gobernadores, presidenciales, el caso del ascenso más rápido en número disparado, que obtuvo mayores puntos en menor tiempo, fue la Cava cuando se lanzó En Carabobo. el Carabobo. Dentro del chavismo. Ujú. No, No, en todo el Entre estado. todos. Él En estaba general. perdiendo por 20 puntos. En general. Es un caso que lo toman en cuenta. No, pero me como- refiero, digamos, es una figura del chavismo. Claro, pero te hablo en las encuestas, a la hora de medirse, como candidato a gobernador, figuraba muy por debajo. Y en un Y entonces, mes y medio en subió. exacto, en corto tiempo, con relación a la experiencia de otros procesos, creció en un porcentaje muy grande. Entonces consideran que es eso que se llama ahora un fenómeno electoral, ¿no? Dentro de todos estos O matices. sea, que como él es vampiro, le chupó la sangre a la oposición rápidamente allá. Bueno, y también a los factores internos del chavismo que no lo quieren, porque hay sectores que no lo quieren a él. Ahora fíjate lo siguiente, bueno, porque no es comunista, más bien habla bien de la empresa privada, tiene un discurso que no se parece al de ellos. Ahora fíjate que en el campo oposición, obviamente Guaidó sería el mejor candidato que tiene la oposición, pero hay gente que ha comenzado a hablar con mucho detalle y con muchas velas prendidas de Lady Gómez. Ajá. La joven La dirigente gobernadora gobernadora Táchira ha del aparecido estado en de el Táchira. ruedo. Porque hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa si Guaidó llega en enero y no pasa nada? Lo agarra el desgaste. Y dígame si... Yo te voy a hacer una pregunta, Kiko, ¿con las ADECA se vive mejor? Ah, Lady está bonita. Pues es ADECA, Sí, dirigente no. de ADECA. Yo digo porque los ADECO, pues como ella es candidata... En estos días me encontré al gobernador de Primera Alfredito candidata Díaz. que imagínate, Sí, Alfredito, que es muy buen, muy carismático, muy pendiente de su gente. Es que estos gobernadores adecos tienen una cosa importante que está en el informe de Bachelet, que primero es la gente. Ujú. Que tú lo has dicho y Manuel Felipe también. Primero que preocuparse por la gente. Ah, lo dijo Stalin González. Fíjate que Stalin entendió bien el sentido del discurso y dijo, no, nosotros no vamos a permitir que la gente siga sufriendo. O sea, priorizó el problema país mientras otros priorizan el poder, Los intereses parciales, ¿no? quién es el que va a gobernar, cómo quedo yo ahí. Ahí entra el tema de las concesiones. Si los dos privilegian
tanto gobierno como oposición que está representada allá en Barbados, hoy en Barbados, pues mañana puede ser en otro lugar, si ambos privilegian el interés nacional, tienen que pensar en cuáles son las concesiones que están dispuestos a hacer. Así es. Y las concesiones tienen que ser concesiones que de verdad te afecte algo. O sea, cuando tú vas a hacer un regalo de algo que de verdad te importa, bueno, ya es un buen paso. Ahora, si tú vas a regalar algo que, bueno, que no usa, no, bueno, esa camisa que no me sirve, o voy a concederte un minuto en Venezuela Televisión, qué sé yo, una cosa de esa, eso no es una concesión. Igualmente le va a pasar a la oposición. A la hora de la chiquitica, ambos van a tener que ponerse frente a las concesiones que están dispuestos a dar y a lo que están dispuestos a recibir. Pero después de 20 años No, hay gente y que la- insiste en no ceder un milímetro, en no dar ninguna concesión. Hay dos sectores extremistas en el país que no quieren echar para atrás. Yo escribí un artículo, No, y El lado además correcto tiene- de la historia y sus dos extremos, que lo recomiendo Y que lo tiene lean. que haber además una propuesta muy clara también del futuro. Aquí no se trata simplemente de lo que ya es costumbre, el proyecto país, que todo candidato, por ejemplo Kiko, se lanza de candidato y propone, voy a hacer tal cosa, tal. Bueno, eso hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso está un poco rayado. Aquí lo que viene en el futuro para Venezuela, la tarea de reconstrucción del país, que no solo es económica, no solo se trata de aplicar las consabidas medidas que tú aplicas, pues los famosos acuerdos, la fórmula, el consenso de Washington, sino que el problema es social, Así con es. todas las El implicaciones. ¿Sabes qué es lo que acento viene? social. La pausa. Antes de dar nuestras redes sociales, @ Kiko Bautista, @ Manuel F. Sierra, @ Vladi Piso Villegas P y @ Contraste GB para sus comentarios. Ya regresamos. Ya venimos.